Sin lugar a dudas, le ha tocado bailar con la más fea. Es el consejero de Sanidad de la comunidad que más casos de coronavirus ha tenido, tanto en marzo como en este comienzo de curso escolar. Las cosas parece que se empiezan a controlar, pero se toman los datos con cautela. Como buen seguidor del Atleti, se ha acostumbrado a sufrir, a dormir poco. Incluso nos cuenta que estuvo recluido en la Consejería de Sanidad durante los 3 peores meses de la pandemia. Dice no entender el por qué el gobierno de Sánchez utiliza criterios políticos y no sanitarios con Madrid, aunque tiene claro que si en la capital de España gobernara el Partido Socialista, otro gallo cantaría. Preguntado sobre qué nota pondría Fernando Simón, no se atreve, pero asegura que no ha estado a la altura. Consejero Enrique Ruiz Escudero, muchísimas gracias por atender a las cámaras de Es Diario en un momento y en una época que entiendo que no es fácil, que no es complicada, así que muchas gracias. Nada, encantado de estar con vosotros. Bueno, cuéntenos, ¿en qué momento lo ha pasado peor? ¿En el aspecto personal, incluso profesional? ¿En los picos de marzo y abril, que la pandemia era más desconocida, o ahora que estamos en esta segunda oleada y hay más tensiones, digamos, con el gobierno central, por lo menos? Bueno, yo creo que el momento más crítico fue principalmente con el pico, o sea, cuando tuvimos la primera oleada en el mes de marzo y sobre todo de abril, y fue el momento más duro, ¿no? Sobre todo asociado cuando tuvimos que tomar la decisión de IFEMA, que eso fue el día 21 de marzo, si no recuerdo mal, porque era un momento que nosotros veíamos que el número de casos iba creciendo y que, aunque Madrid tiene una gran fortaleza en crecimiento de camas de hospitalización y de UCI, había que tomar una decisión, y aquello representaba una decisión compleja, pero bueno, ese fue el momento más crítico. Luego hemos tenido tensiones de distintos niveles, ¿no? Hemos vivido momentos complicados también, bueno, cuando tuvimos la fase también con las residencias, ahora hemos tenido también con el estado de alarma que nos ha impuesto el gobierno. Hemos tenido momentos de distinto tipo, pero el principal, el más asociado, digamos, a la parte del trabajo más estrictamente sanitario, fue en el mes de finales de marzo, principio de abril, fueron los días más duros. Y en la parte personal, consejero, en la parte humana, no sé si usted consigue o consiguió en esos momentos tan duros o ahora desconectar, es decir, cuando sale de la consejería intentar desconectar, evadirse, ¿o es difícil? Es muy difícil, porque al fin y al cabo, claro, estuvimos casi 90 días sin salir de la consejería. Salíamos a dormir a casa y volvíamos, y era muy complicado. Ahí, al fin y al cabo, luego tienes que marcarte tus mecanismos un poco de aislarte, aunque sea de esas horas de descanso, porque si no es muy difícil. Y bueno, han sido muchas noches sin dormir, pero la verdad es que esa es el momento más, o sea, los momentos más críticos era, sobre todo al principio, al principio, que fueron 90 días, que fueron 3 meses sin salir de la consejería, y sobre todo, o sea, el tratar de desconectar de la situación, que no ha sido, bueno, realmente no hemos desconectado prácticamente en ningún momento. Vayamos, si le parece, a los datos. La incidencia acumulada a 14 días ha bajado en la Comunidad de Madrid, hemos dejado esos picos de 800 a comienzos de mes, estamos ahora en los datos de este jueves en 450. ¿Es suficiente, consejero? ¿A partir de qué dato se puede, digamos, estar tranquilo en cuanto a la transmisión del virus? Porque 450, sobre todo si lo comparamos con otras ciudades europeas, parece todavía muy, muy alto, ¿no? Sí. Bueno, no estamos tranquilos hasta que realmente el coronavirus desaparezca de nuestras vidas, ¿no? Que bueno, eso tardará su tiempo, pero es verdad que yo creo que lo importante no es quedarnos solo con el rango, con la cifra, sino es ver la evolución. Evidentemente, en comparación, no es lo mismo llegar a 250 casos si uno viene de descender de 500 que si está creciendo desde 50, ¿no? Evidentemente no es la misma la tendencia y la evolución, que yo creo que es clave en esta pandemia, ¿no? Ver cómo evolucionan, cómo esos datos van. En este caso, nosotros llevamos 4 semanas en esta segunda ola de descenso mantenido en cuanto a contagios, también en camas de hospitalización, en camas de UCI, y yo creo que la situación hay que verla no solo únicamente como el contagio, sino asociado a la respuesta asistencial que puede dar la Comunidad de Madrid en este caso. Y yo creo que la respuesta que se está dando es una respuesta buena. Nos gustaría, por supuesto, seguir, y nos gusta que sigamos descendiendo el número de casos, pero realmente la situación que ha vivido Madrid este verano ha sido porque aquí se adelantó esta segunda ola con respecto a otras comunidades autónomas, y ahora pues estamos viendo una fase de descenso, y ahí sobre todo es monitorizar muy bien, saber los datos diarios,
pero tanto epidemiológicos como asistenciales, y a partir de ahí ver cómo evoluciona y tomar las decisiones. Evidentemente en otros países de Europa están tomando decisiones, pero también tiene una tendencia ascendente en la detección de números de casos, y eso pues también te condiciona mucho las decisiones que tomas de restricción, de movilidad o de la actividad económica. ¿Se atreve a hacer una previsión de cómo va a evolucionar la incidencia acumulada, por ejemplo, de cara a la próxima semana? No sé si con los datos y las tendencias que ustedes manejan podemos hablar de previsiones, o es difícil calcularlo de cara a la semana que viene o de dentro de 2. Bueno, nosotros siempre estudiamos las previsiones tanto a corto plazo, ¿no?, como puede ser una semana, o más a medio o a largo plazo. Es verdad que hacer esas previsiones al principio de la pandemia era más sencillo, puesto que la movilidad estaba totalmente restringida, ¿no? Estábamos confinados, toda la población en nuestra región se comportaba exactamente igual. Sin embargo, ahora tenemos más factores que condicionan establecer esa previsión, ¿no? La movilidad, la vuelta al colegio, la vuelta al trabajo, o sea que hay una limitación de aforos en hostelería, o sea que todo eso va condicionando que uno pueda establecer previsiones, pero lo que estamos viendo ahora por nuestra capacidad diagnóstica, tanto por PCRs como por test de antígenos, la detección que vamos haciendo día a día, sí que detectamos que esa tendencia ya es mantenida desde 4 semanas en descenso en número de casos, ¿no? Nosotros detectamos el pico de contagios el 17 de septiembre, que fue cuando detectamos el pico máximo en esta segunda ola, y a partir de ahí no ha parado de descender, y hombre, esperemos, salvo que, bueno, con los cambios es verdad que el número de contagios no se detectan de manera inmediata, pero sí la tendencia sigue siendo a la baja. Bueno, lo hemos detectado en las incidencias acumuladas, en las 7 días, a 14 días. ¿Y un número se atreve a pronosticar, o eso es difícil, dar un número? Eso es más complicado porque está muy condicionado por toda esa actividad que además no se comporta de manera igual. Las restricciones en cuanto a movilidad o en cuanto a la actividad económica no se comportan igual en todas, no se comportan de manera homogénea, por lo tanto establecer esas predicciones es bastante más complejo, pero nuestro objetivo es seguir manteniendo esa tendencia a la baja, sobre todo monitorizando muy bien con la detección de casos y sobre todo el comportamiento que tiene a nivel asistencial, que eso sí que se ha mantenido constante desde el principio de la pandemia, porque el número de casos hemos ampliado, detectamos más porque tenemos más capacidad diagnóstica. En los meses de marzo era pues lo que detectaba nuestra red asistencial y lo que teníamos de capacidad PCR, que era 10 veces menos de lo que tenemos ahora. Ahora hablaremos de ello. Las UCIs, la tendencia es a la baja. Este jueves había 463 ingresados cuando llegamos a tener 513 a comienzos de este mes. ¿Por qué descienden, consejero? ¿Es porque, digamos, los pacientes se dan de alta, o porque también al estar en la unidad de cuidados intensivos puede que los pacientes fallezcan? Por los dos motivos. O sea, nosotros, vamos a ver, el comportamiento que tenemos, para que veamos un poco lo que es lo que es la transición asistencial, ¿no? Nosotros detectamos el caso, habitualmente si el caso se complica, hacemos la hospitalización aproximadamente entre una semana a 10 días, y luego la UCI va con un proceso similar. Entonces, el paciente de UCI es un paciente crítico, es un paciente que requiere una especialización en esa cama en cuanto a ventilación, en cuanto a la medicación, en cuanto al personal sanitario que le atiende, y son hospitalizaciones más largas, de más tiempo, y entonces hay dos evoluciones, o sea que el efecto que tenga la UCI sobre el paciente le permita que sea un alta y que vuelva a hospitalización, o bien que el paciente se complique y acabe falleciendo. Es verdad que la tasa de letalidad con respecto a la primera ola ha descendido un 40%, el porcentaje de pacientes intubados también ha bajado en un porcentaje, o sea, que no están intubados en UCI ha bajado bastante, estamos en un 30% de ellos están sin intubar, lo cual, eso también porque nuestros intensivistas, nuestro personal de UCI ha aprendido mucho desde el inicio de la pandemia ahora, y entonces ya pues no son todos pacientes intubados, y eso hace que también las altas se produzcan con mayor facilidad. ¿Qué le parecen los nuevos criterios de sanidad que se filtraba ayer del Ministerio, digamos, con colores, un semáforo, digamos, de 5 colores, desde bajo peligro, digamos, a nivel extremo? Criterios muy ambiciosos, ¿no? Porque se considera, consejero, extremo, por ejemplo, incidencias acumuladas de más de 250. Hay muchísimas comunidades autónomas, no solo Madrid, que en este momento ya estarían en ese nivel de extremo. ¿Qué le parece este nuevo baremo del Gobierno? Que lo positivo es que puede que sea igual para todas las comunidades ya.
Eso, por fin, 7 meses después, descubrimos un baremo que sea uniforme para todas las comunidades autónomas, que era lo que tenía que haber ocurrido desde hace meses atrás, pues esto que somos un sistema nacional de salud, era lo lógico que todas las comunidades autónomas se midiesen por los mismos parámetros. Nosotros por desgracia, sufrimos el atropello del estado de alarma porque realmente con unos criterios sin ningún tipo de contraste científico, es decir, que son 500 de incidencia acumulada. Luego el criterio de UCI no es un criterio que ni siquiera hayan avalado ellos en el cambio de fase, y realmente, bueno, ahora lo bueno que va a ser para todas las comunidades autónomas, ahora estamos en fase de alegaciones, pero seguimos echando en falta que solo sean, o sea, principalmente de los 8 criterios, 6 son criterios epidemiológicos y solo 2 asistenciales, y es más, y uno de ellos es el de UCI, que está condicionado a algo que realmente es fundamental en una pandemia, que es tu capacidad de elasticidad para tener camas de UCI, y eso se elimina de un plumazo porque se dice que es el número de camas de UCI pre-COVID que tenga uno, y eso primero ya no responde a la realidad, y segundo evalúa muy poco cuál es la capacidad como sistema sanitario para cómo atiendes a tus pacientes críticos. Pero para que nuestros espectadores lo entiendan, ¿cuántas camas UCI hay en Madrid y hasta cuánto se podría llegar? Bien, ahora mismo tenemos pacientes COVID son 460 aproximadamente, pacientes COVID. Pacientes no COVID serán aproximadamente estamos entre los dos, por encima de unas 920 camas funcionantes ocupadas, o sea, pacientes no COVID 500, pongamos 460 en números redondos. Camas funcionantes tenemos, o sea, camas instaladas tenemos más de 1100, y luego la elasticidad de la sanidad madrileña puede llegar hasta 1900 camas de UCI. O sea, 800 camas de UCI extras que se podrían instalar si la situación ahora lo requiriera. Mismo, sí. Sí, vamos, de hecho fue la capacidad que tuvimos en el pico máximo de pandemia. Llegamos a tener 1900 camas instaladas, no todas funcionantes, fueron 1500 pacientes COVID, pero con esa capacidad la tenemos, y además, sobre todo una capacidad muy elástica. Es verdad que cuando llegas a ese extremo de camas de UCI tienes toda tu actividad volcada con pacientes COVID, pero hay una capacidad de elasticidad clara, y no solo pensando en la sanidad pública, sino nosotros hemos actuado como mando único y seguimos haciéndolo con sanidad pública y sanidad privada. Hay una cosa que me llama la atención del nuevo baremo del Gobierno, porque ni en las regiones con la incidencia más extrema, ese semáforo rojo extremo, el Gobierno aconseja cerrar las terrazas. Consejero, ¿por qué ocurre esto? Cosa que si, por ejemplo, ha hecho Cataluña, que no llega a esa incidencia extrema a día de hoy, tiene una incidencia acumulada de en torno a 250, ha cerrado todas las terrazas. ¿Qué le parece lo que ha hecho Cataluña y qué le parece que no recomienden cerrar las terrazas? Para entendernos, ¿se contagia el virus en las terrazas? Bien, es verdad que la transmisibilidad del virus en espacios abiertos disminuye cerca de un 70% con espacios, lo que llaman espacios indoor, ¿no? Que era algo que era volcar, o sea, que la actividad de restauración se volcase más hacia espacios abiertos tiene más sentido que hacerlo hacia espacios interiores, ¿no? Hay una parte que es lo de suprimir las barras, que dentro las distancias, el uso de mascarilla, pero claro, en un restaurante es más complicado puesto que uno está comiendo y tiene que quitarse la mascarilla. Pero es verdad que volcar la actividad hacia la terraza tiene más sentido que hacerlo a la parte indoor con la disminución de aforos o con las propias distancias. Yo creo hay una parte que es la parte de responsabilidad, o sea, por supuesto individual, que tenemos cada uno, uso de mascarillas, distancias, las medidas higiénico-sanitarias, y hay otra también que es de los propios responsables de la restauración, porque tienen muy bien marcado, si se mantiene esa distancia de 1,5 metros entre respaldo y respaldo, si no hay más de 6 personas o sea, si todos cumplimos con las normas que ya están establecidas, no hay necesidad de tomar más medidas más estrictas. Entonces, ¿qué le parece que Cataluña sí que haya cerrado todas las 2 semanas todas las terrazas? Bueno, es una decisión que, bueno, vamos a ver, siempre que tú restringes cualquier tipo de actividad o movilidad con respecto a la disminución del contagio, funciona, eso está claro, eso lo hemos vivido los primeros meses, pero es verdad que también hay que valorar que hay que hacer, también forma parte de nuestra vida, seguir con cierta actividad, lo que nos vaya permitiendo el nivel de contagios del virus. La decisión de Cataluña, ellos sabrán exactamente cuál es la situación epidemiológica que tienen y ahí habrán tomado este tipo de decisión. La verdad es que no lo conozco a fondo, pero es una decisión muy estricta el de finalizar con o sea, el cerrar todas las terrazas. Es una decisión de muchísimo calado, o sea, que han tenido que ver la situación
muy compleja para tener que tomar este tipo de decisiones. ¿Habla alguna vez con su colega, la consejera de Sanidad catalana? ¿Tiene ocasión? He hablado en algunas ocasiones, tuvimos una conversación cuando nosotros pusimos en marcha IFEMA, estuvimos hablando de cómo era el modelo, cómo lo habíamos hecho. Hemos hablado también sobre temas sobre rastreadores, también ahora hace poco hablamos con cómo hemos puesto en marcha la estrategia del test de antígenos. Bien, tenemos comunicación, o sea, prácticamente con todos los consejeros hay, porque al fin y al cabo todos hemos vivido esta situación con mayor o menor intensidad, pero bueno, hay experiencias que siempre pueden ayudar, lo que se iba en otra comunidad y suele haber consejo. Solo hablamos de temas estrictamente sanitarios, de otros temas políticos iba a ser muy difícil que hablásemos. Bueno, el estado de alarma, consejero, se va a acabar en principio el próximo viernes 23. ¿A partir de ahí qué? Bien, nosotros por lo que hemos visto por el documento que ayer desde el Ministerio se derivó a todas las comunidades autónomas, entiendo que ese va a ser el procedimiento que va a seguir el Ministerio, será tratar de llegar a la máxima digamos al máximo consenso con respecto a ese documento. Ahora estamos todas las comunidades revisándolo y alegándolo y lo que pretenderá seguramente es aprobar en el Consejo Interterritorial el documento con la máxima digamos con el máximo apoyo posible y a partir de ahí, como han hecho en otras ocasiones, es 2 días después. O sea, transponer la decisión que se tome y aplicarlo en cada comunidad autónoma. Yo creo que va a ir orientado en ese sentido. Con lo cual eso dependerá de esa reunión, pero a día de hoy todavía no se sabe el viernes 23 o el sábado 24, cuando decaiga el estado de alarma, en qué situación queda Madrid, ¿no? Claro, de momento no. O sea, hay que ver primero si decae el estado de alarma, porque en vista de la relación que hemos mantenido con este gobierno, igual que lo implantaron, ahora han empezado a filtrar que parece que solo quieren que sea durante 15 días, lo cual responde a que es una medida todavía o sea, menos meditada, porque algo tan serio de lo que representa de invasión de competencias de una comunidad autónoma, hacerlo solo para 15 días, desde luego, me parece además sobre todo una decisión del calado de restringir parte de la movilidad cuando ya una comunidad autónoma tenía un sistema de zonas básicas de salud que estaba controlando la pandemia, lo cual todavía es más difícil de entender. Pero entiendo, en el caso de que cayese el estado de alarma, o sea, nosotros utilizamos las órdenes que cada semana o cada 15 días vamos sacando, donde regulamos todo dentro de nuestro marco competencial, pues que establece restricciones, incluimos zonas básicas de salud, porque hay que reconocer que para poblaciones de menos de 100.000 habitantes seguimos aplicando las zonas básicas de salud. Bueno, usted ha acusado al gobierno, lo acaba de hacer ahora, de atropello, de falta de credibilidad, de atropello de las libertades de todos los madrileños. Además, le ha pedido que no funcione, digamos, por criterios que no salgan de lo sanitario. Me gustaría saber en qué se basa para afirmar todo esto y después qué le diría a los ciudadanos que ven que ustedes dicen o vierten estas acusaciones, pero desde el gobierno también dicen lo propio de la Comunidad de Madrid. Esta guerra política, digamos, que causa desazón en los ciudadanos, ¿qué les diría usted? ¿Cómo se justifica? Bien, yo tengo que decir que la decisión, cuando se toma la decisión de aplicar el estado de alarma, bueno, todo viene a raíz de una orden que dicta el Ministerio de Sanidad, que tenemos que aplicar todas las comunidades autónomas, que transponemos esa orden tal cual en la Comunidad de Madrid, que era para poblaciones de más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, incidencia acumulada 14 días, con los criterios de UCI, lo que ella conoce. Ahí nosotros transpusimos esa orden y nosotros actuamos. Primero hay que decir que no sé, hasta la propia, porque el procedimiento que sigue para aprobar esa orden es primero en la Comisión de Salud Pública. Hay que reconocer que contó con el rechazo de la inmensa mayoría de los directores, porque además el argumento que utilizaron es que era un argumento principalmente político y pensado de manera unilateral en una comunidad y no para todo el Sistema Nacional de Salud, cuestión que yo les doy toda la razón. Entonces, claro, el criterio político, porque el criterio de 500, el criterio de UCI es un criterio que no utiliza la elasticidad, y luego, ¿y por qué poblaciones de más de 100.000 habitantes? Que tampoco, ¿por qué no fueron 50.000 o 20.000? Porque todo eso hay que avalarlo con un criterio científico. Entonces, a raíz de eso, claro, nosotros sacamos la orden, pedimos la ratificación y fue cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que esta orden, que no se podía hacer porque realmente era un estado de alarma encubierto y el gobierno es cuando impone el estado de alarma. Entonces,
yo creo que es bueno conocer toda la secuencia, porque eso significa, o sea, que realmente, primero, la tendencia que tenía la Comunidad de Madrid en número de casos es descendente, y nosotros controlando con zonas básicas de salud, donde estaban produciéndose el 30% de los contagios, poder controlarlo. O sea, que era una medida que tiene una unidad territorial más pequeña, pero de más control, y sobre todo que controlas más contagios, ¿no? Que es un control más fino, por así decirlo, de la pandemia. Y luego, segundo, que estaba funcionando. O sea, no entendemos por qué, creo que consideramos un atropello, primero porque está cuestionando las decisiones de la Comunidad de Madrid, lo cual es grave, y sobre todo está cuestionando algo que está funcionando. Entonces no entendemos el porqué de esta decisión, y por eso Decía ha sido el ministro que no se estaban tomando en serio el control de la pandemia. Vamos, rotundamente falso, porque nosotros no hemos dejado de tener ese control, vamos, desde el primer momento. Y de hecho Madrid siempre ha sido el que ha tratado de impulsar reformas a nivel del Ministerio. Lo hicimos a principio, la primera semana de marzo, cuando cerramos los colegios, lo hicimos con el uso de mascarilla, lo hicimos con el cambio de fase. Siempre hemos tratado por todos los medios de que el Ministerio no utilizase criterios políticos, sino que utilizase criterios técnico-sanitarios, que es lo que hay que utilizar en esta pandemia. Y entonces, consejero, para acabar ya esta cuestión, ¿por qué utilizan criterios políticos? ¿A qué cree que obedece que el Gobierno, sobre todo el Ministerio de Sanidad, en vez de luchar con la pandemia con criterios médicos científicos, use los políticos? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues no lo sé. Es algo que es difícil de entender, porque nosotros no podemos pasar de tener una reunión un martes a nivel de secretaria de Estado, viceconsejero, donde alaban, además nos felicitan por la decisión de utilizar las zonas básicas de salud para controlar la pandemia, y en 48 horas nos plantean que hay que cerrar Madrid. Es algo que no entendemos, no sabemos qué pasó en esas 48 horas para que realmente Madrid pase de ser felicitado por el control que está haciendo de la pandemia, de repente hay que tomar Madrid, ¿no? Que fue un poco lo que hizo este gobierno. Entonces, nosotros no hemos llegado nunca a entender, y vamos, así se lo hemos transmitido directamente al ministro, lo he hecho personalmente, que me parecía que no era actuar con lealtad con la Comunidad de Madrid, y sobre todo que hay que pensar sobre todo en los madrileños y en la situación sanitaria que está viviendo nuestra comunidad. Entonces, se lo digo de otra manera, si en la Comunidad de Madrid no gobernara, en este caso el PP, gobernara el Partido Socialista, ¿cree que esos criterios políticos no hubieran existido? Hombre, el ejemplo claro está que hay otras comunidades autónomas de distinto signo político que la Comunidad de Madrid, que están en número de casos en incidencia acumulada muy por encima de lo que vivió Madrid en su momento, y no se ha actuado ni con el estado de alarma. Es que no nos olvidemos que el estado de alarma es una herramienta que desde luego que tiene competencia para hacerlo el Gobierno de España, pero que es tremendo, es una invasión dentro de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid, y sobre todo con una comunidad que tiene un control muy estricto de cómo se está comportando la pandemia y que está dando la respuesta asistencial también. Vamos concluyendo, consejero. Cada vez más consejeros de sanidad de las diferentes comunidades autónomas son médicos, como usted. El ministro Illa no lo es filósofo. ¿Cree que eso, digamos, influye en su gestión y toma de decisiones? ¿O cree de otra manera que su gestión hubiera sido diferente de ser médico al frente del ministerio? Bueno, es una pregunta difícil, pero probablemente pudiese ser así, ¿no? Esta es una crisis estrictamente sanitaria. Si uno no tiene un perfil sanitario, debe asesorarse bien y acompañarse bien a la hora de esa toma de decisiones, y yo creo que en todo este tiempo no ha estado acompañado en ese sentido, y solo hay que hacer un poco de memoria de las situaciones vividas con respecto al Ministerio. Yo lo he dicho anteriormente, el no prever la dimensión que tenía la pandemia al principio, yo creo que eso fue un error grave. Luego, con el tema de las compras, que eso es un poco lo estrictamente sanitario, pero las compras de equipos de protección individual, que ahí echamos en falta ese liderazgo, y luego otra serie de decisiones que desde luego que no han acompañado en ese liderazgo que se espera del Ministerio de Sanidad. Nosotros hemos tenido una sensación de soledad muy constante durante toda esta pandemia. La sensación de estar acompañado es que tú te veas reforzado en tu toma de decisiones, y eso realmente no lo hemos vivido. Hemos tenido una sensación de muchas veces estar tratando de tomar decisiones, de acciones concretas para que el Ministerio fuese detrás de la Comunidad de Madrid. Bueno, y por concluir el Ministerio, su mano derecha, el señor Fernando Simón, el director del CAIS. No sé si del 1 al 10 cómo valoraría su gestión, porque sabe que es controvertida, cuanto menos me atrevería a decir. ¿Qué nota le pondría a la gestión del señor Simón, del 1 al 10?
Pues yo le pondría, hombre, ahora no sería quien yo para entrar en calificativos, pero desde luego no ha estado a la altura. Y vuelvo otra vez a mi reflexión de la anterior pregunta. Yo creo que el Ministerio tendría que, porque tiene la capacidad de tener los datos no solo a nivel nacional, a nivel internacional, es ir valorando cómo se comportan en otros países, y siempre tenemos la sensación de que siempre ha llegado tarde. Es que ha sido una sensación terrible para las comunidades autónomas, el detectar que tu gobierno, el que tiene que adelantarse, el que tiene que coordinar, el que tiene que ayudar, sinceramente, y el ejemplo más claro lo hemos visto al final en Madrid. O sea, el presidente del Gobierno de España dijo, vengo a ayudar, y al fin y al cabo lo que ha venido es imponer encima y llegando tarde. Bueno, vamos ya a 3 cuestiones más. Los test de antígenos, que por fin en el informe de Sanidad ya lo recogen, no solo las PCRs. 2 cuestiones. ¿Detectan a los asintomáticos? Las PCR sí que los detectan. No sé si los test de antígenos los detectan. Y con la suma de los PCRs y de los test de antígenos, ¿usted niega que se haya bajado la capacidad de hacer test y el número de test en la Comunidad de Madrid? Vamos a ver, con respecto a la primera pregunta, el test de antígeno, es verdad que su especificidad y su sensibilidad es más alta cuando hay síntomas, cuanto más cercano esté al síntoma, pero también se utiliza en asintomáticos, y de hecho en los test que estamos haciendo en las zonas básicas de salud con alta transmisibilidad está dando un porcentaje además muy asociado a la incidencia acumulada, más o menos un 0,5 de los casos que detectamos son asintomáticos que nos salen positivos, ¿no? O sea que ahí también tiene ese funcionamiento. Y luego la segunda pregunta, la capacidad. El número de test, la capacidad. O sea, la capacidad ha aumentado, porque ahora lo bueno que permite el test de antígeno, que ahora cualquier profesional, tanto de la red de atención primaria o dentro de la red hospitalaria, puede determinar esa prueba y saber el resultado en menos de 20 minutos. La PCR es una prueba que hay que enviar al laboratorio y por lo tanto los tiempos cambian, pero es verdad que la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid está igual o ampliada por los antígenos. Otra cuestión es que a lo mejor en algunos días se hagan menos test, pero también es verdad como disminuye el número de personas con síntomas que acuden a nuestra red hospitalaria, pues a lo mejor se ha podido producir algún descenso, pero todo está justificado porque la red asistencial principalmente lo que detecta son los sintomáticos. Entonces, si hay menos contagios, si hay menos síntomas, evidentemente hay menos pruebas, pero no porque la capacidad haya disminuido, que quede claro. ¿Para cuándo cree, en 2 últimas cuestiones, que va a estar lista la vacuna, consejero? Lo digo porque desde el Ministerio incluso se hablaba a final de año, incluso inyectarla a partir del mes de enero. No sé si las terceras fases de todos los grandes laboratorios están poniendo muchas trabas. ¿Cuándo cree que es realista decir que va a estar entre nosotros? Yo creo que diciembre, sinceramente, tal y como la información que vamos recibiendo de tanto de AstraZeneca como Janssen, como las que están más avanzadas, pues lógico, una vacuna hasta que sale al mercado tiene un periodo, además un periodo donde hay que comprobar sobre todo una fase de seguridad. Y entonces esas fases están teniendo algún efecto secundario en alguno de los pacientes que están en esa fase de ensayo, y yo creo que diciembre, prácticamente seguro no. Y entonces habrá que ver si se produjese en el primer trimestre del 2021, sería muy buena noticia, pero yo con el tema de las vacunas hay que ser muy prudente, porque tal y como están transcurriendo los ensayos en fase 3, desde luego no va con la celeridad que en un momento inicial se nos había transmitido. O sea, hay que ser pacientes porque nos toca convivir con el virus y sin vacuna todavía queda una temporada. Y entonces, si nos toca convivir con el virus, consejero, ¿cómo van a ser estas Navidades? Lo digo porque la gente ya, entiendo que con los datos de a día de hoy serían mal, porque reuniones de 6 personas, pero ¿cómo vislumbra usted, imagina, que van a ser las Navidades? Hombre, nosotros también es verdad, vamos estableciendo estimaciones, ¿no? Previsiones de cómo se puede comportar. Nosotros es verdad que hicimos el pico máximo de contagios, que fue el 27 de septiembre, desde entonces llevamos 4 semanas. Es verdad que para llegar hasta el 27 pasaron 10 semanas, y más o menos el comportamiento es un comportamiento muy de curva, o sea, muy con un algoritmo muy claro, pero claro, aquí hay que ver siempre muy condicionado y con mucha prudencia. Si nosotros continuásemos en esta fase de descenso, pues llegaríamos a una situación buena si continuásemos con este descenso, sería a mediados de diciembre, lo cual
pero siempre hay que valorarlo, insisto, siempre con mucha prudencia y valorar en un entorno de 15 días antes, valorar cómo es la situación para tomar decisiones, ¿no? Pero en cualquier caso hay que prepararse porque estar con 6 personas en reuniones a nivel interno, yo creo que eso va a acompañarnos durante mucho tiempo. Y luego las decisiones de movilidad iremos viendo. Ahí lo fundamental es la monitorización de saber cada día los casos, cómo se están comportando, qué evolución tienen, qué tendencia, yo creo que es la clave para luego tomar decisiones. O sea, por desgracia las Navidades la vemos bastante lejos, pero bueno, son 2 meses y medio lo que queda. Y ya por último, hay científicos en Francia y Alemania que han pedido una especie de confinamiento del 1 al 20 de diciembre con 2 objetivos, pues que baje el número de contagios y, digamos, reactivar económicamente las compras durante la Navidad y que en esas reuniones familiares, pues digamos que haya bajado mucho la incidencia. No sé qué le parece a usted ese preconfinamiento antes de las Navidades, si lo ve factible o no. En Francia y en Alemania está debate. Yo creo que establecer un debate digamos, tan contundente en cuanto a la medida, ¿no? Porque al fin y al cabo es confinar durante 3 semanas para luego establecer el comportamiento posterior y activar, a mí me parece un planteamiento un poco atrevido. Yo creo que hay que ser más humildes y mucho más cautos en el control de los datos. Hay que ver cómo evoluciona, sobre todo la tendencia, que es importante. No es lo mismo llegar a una cifra en tendencia ascendente o descendente y a partir de ahí ir tomando las decisiones. Está claro que si tú vas disminuyendo en caso, tienes que hacer esa apertura y yo no lo veo como un debate de manera estricta más para hacerlo, no sé si lo quieren hacer en toda Francia, en toda Alemania. No sé, yo no lo veo como una buena decisión. Yo creo que había que valorar más, porque además los virus no se comportan igual en todos los países. De hecho, en España tenemos comunidades que están en tendencia claramente ascendente y la Comunidad de Madrid está en tendencia claramente descendente y estamos dentro de la misma nación. Y antes de despedir, consejero, ese toque de queda en la región de París y otras 8 ciudades francesas de 9 a 6 de la mañana que nos recuerdan a otros tiempos ya pretéritos, no sé si lo ve lejano aquí en España y en Madrid, si funcionaría o no, ¿qué le parece? Bueno, nosotros utilizamos algo no tan estricto como un toque de queda, porque un toque de queda tiene un efecto psicológico muy importante. Nosotros en las zonas básicas de salud realmente lo que establecimos es que a las 10 de la noche se cerraba toda actividad comercial, o sea que realmente era una hora más, de otra manera, porque se podía realizar movimientos si hay que hacer para cuestiones esenciales, si uno tiene que ir a una farmacia, si tiene que ir a cuidar a un familiar, pero nosotros hicimos algo similar, ¿no? La clave para que el virus no se transmita es disminuir la movilidad y disminuir de alguna manera la actividad que genere movimiento. Y entonces la medida nuestra iba en ese sentido, ¿no? A las 10 de la noche se cerraba sobre todo la hostelería, que es la que genera más movilidad, y en ese sentido, y a nosotros nos ha funcionado, aplicado a zonas básicas de salud. Luego ya tomar la determinación en París, es verdad que en París también está en una tendencia ascendente clara y entonces es una decisión más estricta, pero bueno, qué efectos va a tener sobre la contención del virus está claro. Pues consejero, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo, toda la coordinación posible. Por cierto, no sé si tienen en agenda la semana que viene previsto reunirse con el ministro de Sanidad o con el señor Simón. ¿Está agendado ya o todavía? Bien, con el señor Simón hay una reunión diaria que mantiene el equipo, digamos, a un nivel más técnico por parte de la consejería, que lidera el viceconsejero, el doctor Zapatero, y la directora general de Salud Pública, el doctor Andradas, con la secretaria de Estado y Fernando Simón. ¿Y usted con el ministro? Y con el ministro nosotros tenemos todos los miércoles el Consejo Territorial y me imagino que se convocará el grupo COVID. Normalmente suele ser los martes, me imagino que se convocará también. Pues consejero, gracias por habernos atendido y toda la suerte del mundo en este tiempo que desde luego no es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.